México, buenas tardes. Bienvenidos a este evento que hemos hecho para presentar el libro Cosmopolitismo, Soberanía Estatal y Derecho y Políticas Internacionales, a cargo del doctor Jorge Núñez. Antes de comenzar con su exposición, vamos a dar pase a la doctora Patricia Nieto, directora de la carrera de Relaciones Internacionales, para que nos brinde unas palabras de apertura. Muchas gracias. Yo solamente quiero dar la bienvenida a nombre de nuestra Facultad de Derecho, nuestro decano y mío propio. Para nosotros siempre es un agrado contar con docentes invitados internacionales y mucho más. Se trata de presentar una obra tan importante para todo el rubro del derecho internacional, de las relaciones internacionales. Nosotros creemos firmemente que el aprendizaje no solamente está en las aulas, con obviamente las clases que nos nutren como futuros profesionales, sino también en actividades extracurriculares como esta. ¿Qué mejor que tener al autor de un libro que está relacionado con todo lo que nosotros conocemos en todos nuestros cursos, ¿no? Esa necesidad de un derecho internacional cada vez más cercano, esa necesidad también de contar con las políticas y la generación, en este caso, de una obra maestra con teorías, propuestas, ¿no? Sabemos todos, vamos en camino a generar investigación. Ustedes como alumnos de la carrera, en general entiendo que están acá en nuestras dos carreras, Derecho y Relaciones Internacionales, saben que la investigación es necesaria para nuestro aprendizaje, ¿no es cierto? Y hay productos importantes. Y la obra más grande de un investigador, además de los conocidos papers, son los libros, son los hijos, ¿no? Y nuestro autor, el doctor Jorge Núñez, ya tiene varios de ellos. Y qué mejor que tener de primera mano comentarios sobre este libro tan importante y nutrirnos de conocimientos. Sin más, nuevamente, las gracias al doctor Jorge Núñez por ese espacio en su tour latinoamericano y por estar en nuestra casa de estudios, así que lo da la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Para presentarnos, vamos a... Bueno, antes de comenzar con la exposición, voy a dar una breve reseña del doctor Jorge Núñez. El doctor Jorge Núñez es profesor de la Universidad de Manchester, es doctor por la misma universidad. Sus intereses de investigación son variados, pero es experto en cuestiones relacionadas con el cruce entre la teoría jurídica y política y el derecho de las relaciones internacionales públicas. Bueno, sin más, doctor, le doy pase para que pueda comenzar. Perfecto. ¿Usa el micrófono entonces para la presentación? ¿Se escucha la voz? Sí. Perfecto, sí, porque tengo voz alta. Perfecto. Muchísimas gracias. Primero, muchísimas gracias a la audiencia porque esto sé que es una decisión, no es algo mandatorio, así que muchísimas gracias por estar acá. Segundo, a la universidad, esta casa es la segunda vez en Lima, Perú, porque siempre lo digo, no por ser popular o populista, soy primero latino y después argentino, y voy a explicar después eso por qué. Y eso es lo que le pido a todos los latinoamericanos, primero latino, después peruano, primero latino, después colombiano, primero latino, después brasilero, etcétera, etcétera. Y tercero, Patricia, muchísimas gracias, a todo el equipo, pero principalmente a Patricia, porque la gente ve esto en una hora, hora y media, pero lleva meses prepararlo. Hace meses que estamos en contacto, vengo de Colombia, el martes pasado salí de Manchester. Llegué el martes a Colombia, el miércoles y jueves estaba presentando en Colombia, hoy estoy acá, y esto gracias a Patricia. Y ayer estaba en la San Martín de Porres y hoy estoy acá. Así que muchísimas gracias, Patricia, y a todo tu equipo, que quiere decir mucho para mí, que un autor tenga el espacio justamente. ¿Cómo presento? Voy a hacer una presentación y voy a tener un diálogo, es mi forma de aprender. Vos me decías antes, ¿viste? Venís a aprender, yo también me voy a aprender. Voy a dejar de aprender el día que me muera y no sé porque tengo mucha fe. Mis detalles están acá y los detalles de contacto, mi Twitter, la página también están acá. De todas maneras, voy a dejar una invitación al final para aquellos que quieran colaborar con mi cuarto libro. Ya firmé el contrato para el próximo libro que va a ser publicado, calculo en el 2025, y tiene que ver con disputas territoriales en las Américas. Eso después lo voy a explicar al final. Lo que voy a explicar también, que la invitación es abierta, pero para gente que realmente quiera participar, no necesitan quedar bien conmigo, no pierdan el tiempo ustedes, ni tampoco pierdan el tiempo o háganmelo perder a mí, porque es una invitación seria. Pero repito, lo voy a explicar antes de terminar. Y obviamente te lo dejo también a Patricia para que lo distribuyas. La presentación hoy, calculo 40 minutos, ayer dije lo mismo y terminé haciendo 50 minutos, así que voy a tratar de cerrar en 40 minutos. Tres partes. ¿Por qué voy a hablar de soberanía? ¿Por qué de cosmopolitanismo? ¿Cuál es la condición actual? Hablo en tres lenguajes, utilizo tres disciplinas.
El derecho, la ciencia política y las relaciones internacionales. Y esto lo vengo investigando hace aproximadamente 20 años. Mi tema ha sido, tengo 47 años, parezco más joven pero tengo 47 años. Es un tema que vengo investigando desde siempre, tiene que ver con mi infancia también. Uno de mis primos peleó en la guerra de Malvinas y después falleció a causa psicológica de esto. Y mis grandes amigos en Argentina, tenemos una de las poblaciones judías más grandes del mundo, la tercera en su momento cuando yo vivía en Argentina. Mis grandes amigos son judíos en Argentina. Entonces desde muy chico siempre me han interesado esos dos temas en particulares, Malvinas y Israel-Palestina. No es coincidencia justamente que esté acá. Y eso lo he expandido y gracias a Dios mi investigación hoy tiene que ver con las Américas, Asia, temas como Cachemira, Gibraltar, Irlanda del Norte, Chipre, y eso fue publicado en el 2020 en uno de mis libros. Y luego voy a terminar con mi visión, porque el derecho, las relaciones internacionales y las ciencias políticas no están teniendo una visión más integral, lo que llamo multidimensional, están teniendo una visión bastante fragmentada, segmentada o lo que llamo unidimensional. Después voy a explicar bien a qué me refiero con esto. ¿Por qué soberanía, cosmopolitanismo y qué es lo que sucede? Bueno, para muestra un botón, tuvimos hace poco la pandemia y era clara la diferencia entre un mundo cosmopolita y la soberanía estatal. ¿En qué sentido? Soberanía estatal tiene que ver justamente con estados, una población, en un territorio y con un gobierno que tienen jurisdicción exclusiva, esto es derecho, para determinar qué derecho se aplica, quién crea ese derecho y cómo se aplica ese derecho y quién tiene acceso, ¿sí? Es por esto que tuvimos distintos países en donde ciertas personas tenían más acceso que otras a las vacunas, por ejemplo. O ciertos gobernantes que decidían decirle a la gente que no se vacunen. Por ejemplo, AMLO en México o en México. Que de hecho puse una nota de color en Colombia, mi colega que me invitó se reía porque me gusta justamente relacionarlo con la realidad. Una persona como Thalía se tuvo que meter en la discusión para insistir que los mexicanos se vacunen, cuando el presidente, electo democráticamente, decía a los mexicanos que no se vacunen. Mis comentarios, algunos pueden ser controversiales, soy descriptivo, no juzgo, no es mi manera, yo no permito que me juzguen, pero tampoco juzgo a nadie. Simplemente, AMLO dijo esto, Thalía dijo otra cosa, ¿sí? Y esto que tiene que ver justamente con un tema de soberanía estatal. Cada estado tiene un derecho particular y una política particular para implementarlo, ¿sí? Esto brevemente porque no es una clase de soberanía. Ahora, tenemos un mundo cosmopolita. Lima es un ejemplo. Lo tenemos en Buenos Aires, lo tenemos en ciudades como Londres, incluso Manchester, no necesitamos capitales. Hoy tenemos diversidad, que lo que está de moda hoy es hablar de diversidad de género, o LGBT, o color de piel. Diversidad es aceptar al otro como es, independientemente de género, color de piel, religión, etc. Hoy parece que está de moda, y voy a insistir sobre ese punto al final, porque lo veo mucho en el Reino Unido, hablar de inclusión, y no es inclusión, es seguir la moda. Incluir es incluir a todos, porque todos somos diferentes. Esto tiene que ver con pluralidades, y esto tiene que ver con cosmopolitanismo. Nuestras sociedades, más que nunca, son cosmopolitas, ¿sí? En lo local, en lo regional y en lo internacional. Ahora, ¿cómo hacemos en sociedades cosmopolitanistas para adaptar el concepto de Estado y soberanía? Por cuanto, si tenemos una cierta condición social, si pertenecemos a una clase, vamos a tener acceso o no a las vacunas del COVID. O si somos LGBT y estamos en un país regido por el Islam, puede que caigamos con la pena de muerte. Porque esto no se discute en disputas territoriales. ¿Qué sucedería si Cachemira pasa a ser soberanía bajo Pakistán? Seguramente Cachemira tiene que haber población LGBT, ¿sí? Automáticamente pena de muerte, porque es parte de la pena de muerte. De esto no se habla porque es controversial en países como el Reino Unido. La realidad, y no estoy en contra del Islam, de hecho traje los 3 textos abrámicos, la Biblia, el Torá es parte de mi investigación que no he publicado, y el Corán, porque son parte de, si ustedes creen en Dios, del mismo Padre, y si no creen en Dios, del mismo Padre, Abraham, ¿sí? El lenguaje es el mismo y hay una gran manipulación. La gente tiende a desinformarse y a opinar muy libremente sobre lo que dicen los textos bíblicos o los textos religiosos. Lean los textos religiosos, porque no es lo que dicen las redes sociales, no es lo que dicen los medios, no es lo que dicen los intérpretes de. Los judíos generalmente investigan este tipo de temas, tienen personas más serias y, por ejemplo, esta controversia de los LGBT en contra o no de la Biblia y el Torá, ellos son muy claros en esto. El LGBT no es prohibido en el Torá, no es prohibido en la primera parte de la Biblia o en el Antiguo Testamento. Entonces, no voy a entrar en este tema, pero el punto que quiero hacer es uno de los ejes normativos que voy a tocar, no solamente el eje normativo legal,
sino el eje normativo moral y el eje normativo religioso. Eso es el estado actual. La teoría que voy a explicar puede ser aplicada a cualquier fenómeno. Si yo la aplico a disputas territoriales, porque es mi tema de investigación que me apasiona desde muy chico y lo investigo hace casi 20 años. Lo que he encontrado, esto tiene que ver con el libro del 2020. Si bien hay, para aquellos que estudian por encima las disputas territoriales, sí hay diferencias, por ejemplo, entre Malvinas y la base de Guantánamo o la Amazonia o las tribus indígenas. Sin embargo, cuando uno estudia en serio este tipo de disputas, se encuentra muchos puntos en común, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de las raíces culturales, históricas, etcétera, que tienen que ver con el colonialismo. Esto es por diseño. Las disputas territoriales son por diseño, sociológico, cultural, jurídico y político. Pero esto no solamente en las Américas, desde Canadá a Argentina, incluido Brasil, sino que lo tenemos también en Europa y Asia, poblaciones como Crimea, o Chipre, o Irlanda del Norte. No piensen que es América, de hecho las Américas, en este tema, es el territorio en el globo más pacífico. Cuando hablo de disputas territoriales entre estados, ¿sí? Mi tema de investigación no son disputas internas, porque sí podemos hablar, estaba en Colombia la semana pasada, podemos hablar de la FARC, o de guerrillas, o de narcotráfico. Esos son otro tipo de disputas internas, ¿sí? O multinacionales, que alguien me lo propuso ayer en la de Porres como para aplicar mi teoría justamente a disputas internas en Perú, ¿sí? También se puede hacer, que eso lo voy a explicar, pero esa es otro tipo de investigación aplicando mi metodología. Y obviamente temas como Cachemira. Cachemira que no es tan conflictivo hoy por un tema de recursos naturales. Entonces ya lo predigo, a menos que cambiemos nuestra forma de pensar esta multidimensionalidad que propongo. Cachemira y la Antártida en particular va a ser el futuro Palestina-Israel. ¿Por qué? Por el agua, ¿sí? Hoy el tema central es recursos naturales, petróleo, en la zona de Medio Oriente, bueno, en las zonas que tenemos conflicto, no es gente, eso lo voy a explicar también después. Gente es la excusa, la religión es la excusa, hay otros temas subyacentes, que tienen que ver con lo regional y lo internacional, ¿sí? En el futuro, a menos que cambiemos nuestra forma de pensar y de analizar, serán territorios como la Antártida o como Cachemira ricos en agua, ¿sí? O países como Argentina también. Bueno, y lo mismo sucede en África y Medio Oriente. África creo que está en mapa, es muy claro cómo ha sido dividido entre países europeos y justamente dividiendo sociedades intencionalmente. Hoy Nigeria tiene problemas, hoy Uganda tiene problemas, Sudáfrica tiene problemas. Fueron diseñados justamente. En Medio Oriente es exactamente lo mismo, lo que hoy conocemos como Palestina no existía antes de los británicos. Esto la gente lean historia. Palestina no existía, Palestina era una tribu como otras tantas tribus en la región, no se definía como definimos el Estado soberano jurisdiccionalmente, ¿sí? Esas son definiciones europeas. Paréntesis, que no estoy en contra de definiciones europeas, esto es un movimiento nuevo que veo mucho en el Reino Unido y en Estados Unidos de colonialismo, como lo europeo no sirve, es reinventar la rueda. Es para escribir un nuevo paper, un nuevo libro, para tratar de tener un poquito más en mi currículum. No veo esta crítica por la crítica misma. No es que esté en contra del decolonialismo, sí en contra del decolonialismo que sinceramente descarta el pensamiento europeo. Es el pensamiento que está rigiendo hoy, ¿cómo lo podemos mejorar? Pero reinventar la rueda no lo entiendo mucho. Entonces, lo que trato de decir, sin criticar a los países colonialistas, ¿sí? Sin criticarlos, es aprender del pasado. Y por ejemplo, un territorio como Palestina, una sociedad como la Palestina que no estaba definida, el resto del Medio Oriente exactamente lo mismo, no solamente Palestina. Como Estado, jurídicamente hablando, como entendemos hoy el concepto de Estado, luego se transforma en un protectorado británico y luego se transforma en lo que es Israel, justamente diseñado por los británicos también, ¿sí? Por esto esto tiene que ver con una especie de juego de ajedrez en relaciones internacionales validado por derecho. ¿Sí? Bueno, y finalmente lo que he visto también en mi investigación, lo que llamo colonialismo o mindset colonialismo, colonialismo de la mente. Que parece que hemos dejado la era del colonialismo, sin embargo, Londres, Washington, ciertas capitales del mundo siguen dictando cómo debe operar Perú, cómo debe operar Brasil, cómo debe operar Cachemira, cómo debe operar Palestina. Y por eso a propósito pongo fotos o esta caricatura de Obama, porque me sorprendió cuando Obama recibe el premio de la paz, siendo el presidente norteamericano o estadounidense, porque México es Norteamérica también, estadounidense que tuvo más conflictos internacionales incluso comparado con Donald Trump. No es que estoy a favor ni en contra de la administración de Obama, pero es un hecho que la administración de Obama tuvo más conflictos, más injerencia en conflictos internacionales que incluso la administración de Donald Trump.
Entonces esto es un poquito, o lo veo incluso en Inglaterra, cuando hoy el rey, antes la reina, visitaban países del Caribe y había manifestaciones, no mi rey, o no es mi rey, o no es mi reina, que lo vemos en África. Recién la gente se está despertando a esto, pero esto tiene que ver con justamente luego consecuencias en lo político y jurídico. Me preguntaban en Colombia, ¿qué pasa con el precedente? ¿Debemos seguirlo o no seguirlo? Justamente por mi manera de pensar. Bueno, el precedente es británico, es como un law. Ustedes son como un law, no, entonces ¿por qué lo siguen? No puede ser que García Márquez sea la única persona con IQ suficiente para escribir libros en Colombia y tener nuevas ideas. Y me llamó la atención la pregunta y esa fue mi respuesta, ¿sí? Este hecho de copiar por la copia misma, porque justamente esto es lo que llamo mindset colonialismo. Tenemos que seguir. Repito, no estoy criticando al pensamiento británico ni al pensamiento europeo, ¿sí? Simplemente en eso no coincido con la posición de colonial. Sin embargo, no creo que sea el único tipo de pensamiento que debemos estudiar. Luego está en nosotros hacer una lectura crítica cuál es el pensamiento con el que estoy de acuerdo. Entonces, esto me llevó el 2020 a, ahora en el 2023, hacer una especie de metáfora. Yo esta metáfora, esta historia ficción la había empezado a crear en el 2017. Sea Cachemira, Pakistán, la India, Malvinas, Argentina, Reino Unido, Colombia, Nicaragua y el archipiélago de San Andrés, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente la gente con IQ común, y digo a propósito esto en forma derivativa, o cualquier ciencia, o el abogado, o el politólogo, o el experto en relaciones internacionales con muchos títulos, va a ver esto. Simplemente va a haber tres partes: Argentina y el Reino Unido y las Malvinas, Pakistán, la India y Cachemira, Israel, puede ser acá Palestina y vamos a decir Hamas o algún otro tipo de grupo. Y se va a concentrar o en el territorio, o en la religión, o en el derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que llamo una visión unidimensional. Es mucho más complejo que eso. Como vemos así y estudiamos así, vamos a tratar de solucionarlo así. Bueno, que Dios nos ayude. Eso es el estado actual, ¿sí? El problema. Ahora, ¿qué dice el derecho en particular, la ciencia política y las relaciones internacionales? Tenemos un menú. Primero aplico conceptos y después voy directamente a la normativa. Un menú de conceptos para solucionar y atacar este tipo de problemas. El concepto madre, no me voy a detener a todos los conceptos porque he hecho análisis, por ejemplo, del concepto de autodeterminación. Un politólogo define autodeterminación de una forma, un abogado de otra. Entonces, un politólogo le va a dar autodeterminación a los malvinenses y a la población raizal, mientras que un abogado sabe que no pueden tener autodeterminación, ¿sí? Repito, tengo varios ejemplos, simplemente me atengo a algunos por la presentación y el tiempo que tenemos hoy, ¿sí? El concepto madre, el de Estado. Estado está estipulado, a los abogados les gusta estipular, crear conceptos. En una convención de la década del 30, del siglo pasado, que tiene que ver con población, territorio y gobierno, ¿sí? Ahora lo que veo es que si deconstruimos ese concepto, si bien tenemos ese concepto madre, de acuerdo a la disciplina vamos a tener concepciones. Entonces cuando tenemos gente inteligente, con títulos, hablando de los mismos conceptos, parece que se entienden, pero no se entienden. ¿Por qué? Porque parten de bases metodológicas diferentes y bases epistemológicas diferentes, ¿sí? Hablan de distintas concepciones de. Entonces, por ejemplo, cuando quiero hablar de qué es población en Perú o qué es población en Malvinas, un abogado va a estar hablando de principios, esto es para los abogados, el derecho de sangre, o el derecho en donde nací, o por ejemplo, la residencia. Yo como argentino, nacido en Argentina, tengo ciudadanía argentina. Sin embargo, por línea de sangre soy italiano y podría aplicar a la residencia británica. ¿Sí? Eso es pensar como abogado. Un politólogo va a pensar, no es que descarta eso, pero piensa de forma distinta. A un politólogo va a analizar la población de acuerdo a si es una población democrática o no democrática y la relación que tiene con su gobierno, ¿sí? No voy a explicar todos los temas, porque esto es simplemente para hacer hincapié en las diferencias. Entonces, ¿a qué lleva? Cuando estudiamos las teorías pertinentes a distintas disciplinas, vamos a tener que los abogados no desconocen que tenemos territorio, gobierno y población. Lo mismo los politólogos y los expertos en relaciones internacionales. Por supuesto, un Estado tiene población, territorio y gobierno. Sin embargo, los abogados se van a centrar en un elemento, el territorio, ¿sí? Por eso, el tipo de teorías que utilizan, voy a utilizar la primera como ejemplo, terra nullius o res communis. Cuando el ejemplo clásico de las figuras coloniales, el imperio británico, el español, el portugués, llegan a las Américas,
reclama el territorio por terra nullius. Estos principios son principios legales que hoy todavía usamos, ¿sí? Y la consecuencia es que la población, o sea, un elemento descartado, o digamos de segundo nivel comparado con territorio, porque el abogado ve primero el territorio, ¿me explico? Los nativos no son gente en derecho. Esto todavía tiene repercusiones en 2023 en nuestras constituciones nacionales, ¿sí? Los nativos, los indígenas, que hoy parece que son personas legalmente, no eran personas, ¿sí? Y no fueron personas por varios siglos. De hecho, esto no es una crítica a las Américas, y lo digo siempre en todos lados, no porque esté en Perú. Nosotros somos el continente más avanzado en reconocimiento de derechos indígenas, ¿sí? En nuestras constituciones, falta mucho por hacer, pero en nuestras constituciones, o en el caso, por ejemplo, Evo Morales en Bolivia, ¿sí? Pero el reconocimiento es muy astuto en nuestras constituciones nacionales. Se reconocen derechos humanos básicos, pero no se reconoce el derecho humano a la autodeterminación respecto al territorio. Los abogados piensan inteligentemente cuando escriben nuestras constituciones. ¿Por qué? Porque justamente les daría la posibilidad de reclamar el territorio. Que es el caso que después quizás nombre, el caso que tenemos, por ejemplo, la población mapuche en el sur de Argentina, entre Argentina y Chile, ¿sí? Lo tenemos en Canadá también. Hablo de Latinoamérica porque estoy en la parte sur de Sudamérica, pero podría poner el mismo ejemplo en Canadá o en Estados Unidos. En cambio, si soy politólogo, por supuesto, también entiendo el territorio es gente, el Estado es gente, territorio y gobierno. Sin embargo, al politólogo no le interesa tanto el territorio, le interesan dos otros elementos: la población y el gobierno. Es por eso que un politólogo no va a hablar de quién llegó primero, o cómo llegó, o si la tierra era de nadie o era de todos, ¿sí? Eso es un abogado. Un politólogo va a decir que el Estado es liberal, o marxista, o una anarquía, etcétera, 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 ¿sí? Repito, es la forma de pensar. Pensamos distintos utilizando el mismo lenguaje. Soberanía es un poquito peor incluso, porque no tenemos un concepto estipulado de soberanía, a manera del concepto de Estado. El concepto madre viene de la época en Francia y en Inglaterra, no Reino Unido en ese momento, Inglaterra, en donde existía la lucha de poder entre el rey, los feudales y la religión, la iglesia. Justamente porque la iglesia era el poder central. Entonces los gobiernos, el Leviatán dejó, ¿sí? Los gobiernos o el rey quiere retomar poder. Y es por eso que hablamos de un poder absoluto, perpetuo, y de alguna manera todas las definiciones, cito cara de Oxford porque es la que generalmente usamos en Inglaterra, ¿sí? Generalmente replican, y hay una cuestión de a qué llamamos absoluto. Hay varias cuestiones político-jurídicas que no voy a analizar, voy a detenerme solamente en la primera. Uno de los temas principales que hoy es un tema de discusión, por ejemplo en el caso de Rusia, Ucrania y Crimea, cuando el soberano se ve como absoluto. Y esto es un poco una discusión que quiero de alguna forma aclarar, no defender, pero aclarar, cuando vemos a alguien como Putin en las noticias. Y Putin claramente ha dicho que Rusia es colonia o Estado soberano. ¿Qué quiere decir? Es justamente su cosmovisión jurídica de soberanía. He tenido la suerte, trabajo con colegas rusos hace más de 10 años, en particular la Universidad de San Petersburgo, la estatal. Putin, no se sabe, es abogado, él estudió en la Universidad Estatal de San Petersburgo, o sea, no es que sepa más que, pero la manera de pensar, porque él tenía el acceso a autores rusos. Y justamente él veía la manera que él señala, si están familiarizados con Kelsen en teoría jurídica, hay niveles, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el máximo nivel jurídico en cualquier estado es aquel que crea o aplica derecho. Puede haber división de poderes o no, puede haber un presidente, un legislativo, un ejecutivo o un unipersonal, no interesa, es el máximo creador, sea unipersonal o tres poderes, del derecho y el que aplica, ¿sí? Ahora, si hay algo por encima, no soy soberano. No soy soberano, esa es la manera de pensar de Putin. Repito, no defiendo ni critico, estoy describiendo cómo piensa el jurista ruso, ¿sí? En ese sentido, Putin va a hablar de una soberanía absoluta. No está hablando de absolutismo, está hablando de supremacía, ¿sí? Pero esto tiene que ver con, primero, malas traducciones, y segundo, tergiversaciones intencionales en lo que vemos en los medios. Que en los medios lo entiendo, son medios privados, necesitan hacer dinero. No lo entiendo en la gente que no se informa un poco mejor, ¿sí? Repito, no es en pro de Putin y en contra de Ucrania, simplemente aclarar cuando están hablando, parecen estar hablando el mismo lenguaje y no hablan el mismo lenguaje, parten de cosas distintas. Entonces, la conclusión de esta parte es que soberanía da dos, en principio, opciones: cooperar o dominar de acuerdo a cómo interpreto estos conceptos. Les voy a explicar después un poquito más. Eso es el lenguaje jurídico-político. Ahora, disputas territoriales. ¿Qué pasa con el derecho y política internacional?
tenemos un menú de organismos, un menú de procedimientos y un menú de remedios, que ahora los voy a exponer brevemente en los próximos 2 minutos, porque no es una clase de Derecho y Política Internacional, pero es para hacer un punto. Tantos conflictos en mis pantallas anteriores y tenemos un menú. Y me preguntas, ¿y no se resuelven? ¿O no hay vías de resolución? Entonces, el principal, obviamente, Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas, que desde el preámbulo hasta muchísimas, estos son algunos ejemplos, resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, resolución tras resolución tras resolución, los estados soberanos deben tener relaciones pacíficas y permanentes entre ellos, ¿sí? Haciéndolo muy breve. Existen 2 excepciones solamente a este principio. ¿Cuáles son las